Quisiera que nos dejaras bien claro toda la serie de violaciones a los reglamentos, las cosas, voy a poner entre comillas, inexplicables de cómo hay evidencia perdida, entre comillas también, y por qué lo grave de todo esto. Lo que nosotras vemos y lo que se refleja desde el observatorio como abogadas, como personas defensoras de derechos humanos, es que existe una criminalización a las compañeras. Lo que se expresa en las redes es una preocupación que es válida sobre hechos que son incluso públicos, sobre investigaciones que están abiertas, de antecedentes de una persona que está siendo candidata a un cargo de rango mayor como un magistrado. Ellas publican en su red social que dice ni una más Hermosillo y dice nos borraron la publicación, pero no pueden borrar la verdad. Nicolino Canjiamilla es un corrupto y un cómplice de la impunidad. A ella de manera dirigida le solicitan que presente información de la publicación cuando no tienen ni siquiera el conocimiento de que realmente haya sido ella. Es un colectivo, los colectivos son integrados por muchas personas, ni siquiera la ley general de acceso que pudiera hablar de personas defensoras de derechos humanos o instrumentos internacionales nos obliga incluso a estar conformadas, ¿no? ¿Cómo debería de actuar el INE? ¿Qué debería de tomar en consideración ante esta denuncia? Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde mis redes sociales. Síganos en mi Facebook personal, Aaron Tapia, en la página de Facebook, Aaron Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. En mi canal de YouTube, Aaron Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos en mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @la polaca con AT, en Instagram como Aaron Tapia F y TikTok, Aaron Tapia Periodista. Y bueno, damos la bienvenida a Guadalupe Cruz, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Buenas tardes, Guadalupe, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes, Aaron. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarnos a tu espacio. Guadalupe, el caso es todo deviene desde este lamentable suceso donde una joven mujer, Paula Yoset, es ejecutada, porque esa es la especificación pues del delito legal, que es una ejecución, un feminicidio. No, no, bueno, no lo tienen catalogado como feminicidio, pero bueno, creo que claramente se podría catalogar así, o no sé qué nos podrías decir tú. Pero bueno, a raíz de este suceso de esta joven, que bueno, pues es ahí en el cerezo, con una serie de, bueno, en principio violaciones al reglamento para otorgar este tipo, para otorgar el permiso a este tipo de visitas conyugales. Y después de eso, cuando suceden los lamentables hechos, pues también hay muchas cosas rarísimas, como que la ropa de la propia víctima pues no aparece por ningún lado, algo que evidentemente podría formar parte de la evidencia, su celular tampoco, creman el cuerpo de manera, pues no sé, creo que en menos de 24 horas, muchas irregularidades ahí, y bueno, y todo esto pues desemboca que a final de cuentas le piden la renuncia a Nicolino Canjiamilla, que era el coordinador de los cerezos acá en Sonora, del sistema estatal penitenciario, pero ahora el señor pues se anda candidateando, ¿no? Hay un colectivo aquí de Ni Una Más Hermosillo, un colectivo de feministas, que empezó a hacer una serie de publicaciones en redes sociales, pues recordando quién era el señor y por qué había salido del sistema estatal penitenciario, y bueno, pues se molesta e interpone una denuncia ante, bueno, la primera instancia es el INE, ¿no? Pero entiendo que esto
se tiene que resolver en el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, a raíz de eso también hay un acoso, ¿no?, jurídico a este colectivo de Ni Una Más Hermosillo. Pues ahí te dejo la mesa servida, Guadalupe. ¿Qué nos podrías decir sobre este lamentable caso? Sí, muchas gracias. Mira, desafortunadamente el caso de Paula ha sido muy complejo desde la manera en la que ella pudo efectivamente ingresar a un centro penitenciario sin una identificación oficial, con una visita aparentemente conyugal ya planeada de manera previa, ¿no? No se tuvo acceso a todas las cámaras de seguridad que tenían que haber estado funcionando, las personas servidoras públicas pues rendían declaraciones contradictorias. La verdad es que para la familia ha sido un transitar complejo. Efectivamente hubo una recomendación ya de la Comisión Estatal para poder hacer una investigación exhaustiva, sobre todo a las autoridades del sistema penitenciario y sobre todo a seguridad pública. Es un caso que sigue en investigación. Desafortunadamente, todos los contratiempos y todas las acciones que se desarrollaron al marco de los protocolos, pues no ha permitido incluso reclasificar el homicidio por un feminicidio. No se han tenido todavía los elementos, se continúa trabajando y bueno, la familia está en búsqueda de justicia. Como parte de esta sanción a las autoridades, efectivamente, pues no solamente fueron los mandos operativos, entendíamos nosotras que los actos de corrupción que se llevan a cabo en instituciones como estas, pues necesariamente deben de tener una responsabilidad. Las autoridades, algunas fueron destituidas de sus cargos, algunas sí están como probables en las carpetas en la carpeta de investigación inicial y otras pues tienen que responder por el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, es un caso que continúa abierto y que se continúa trabajando. Sin embargo, las compañeras de la colectiva expresan una preocupación en las redes sociales derivado que esta persona servidora pública, que en su momento fue persona servidora pública, está trabajando en una campaña, en una, publicidad respecto a sus aspiraciones para ser magistrado, una persona que va a decidir sobre casos objetivos, sobre todo en cuestión de las víctimas de delitos. Entonces, externan su preocupación a través de sus redes sociales y desencadena en una investigación que inicia el INE, en el cual es notificada una de las integrantes del colectivo, es notificada en su domicilio particular, con el nombre completo, con todas las referencias. En el documento se indica que el INE tiene atribuciones para realizar este tipo de investigaciones como el domicilio particular, como acudir a realizar diligencias personales. Lo que nosotras vemos y lo que se refleja desde el observatorio como abogadas, como personas defensoras de derechos humanos, es que existe una criminalización a las compañeras. Lo que se expresa en las redes es una preocupación que es válida sobre hechos que son incluso públicos, sobre investigaciones que están abiertas, de antecedentes de una persona que está siendo candidata a un cargo de rango mayor como un magistrado, y consideramos que lo hacen con esta preocupación respecto a lo que va a tener bajo su cargo y lo que no se ha podido resolver, los pendientes que tenía cuando a su cargo cometieron un tipo de omisiones, porque el caso de Paula es solamente un tipo de casos. Hay colectivas que se han estado pronunciando en algunas otras irregularidades en los centros penitenciarios, no es el único caso, no es un caso aislado. Y nos preocupa eso, que las instituciones públicas como el INE, con el poder que tiene, en lugar de estar investigando todos los antecedentes de las personas que van a ser candidatas, se haga esta criminalización, este hostigamiento, porque lo es hacia las colectivas, hacia las compañeras que, insisto, somos defensoras de derechos humanos. El término, si lo quieren llamar así, es eso, somos personas defensoras de derechos humanos y lo que hacen a través de instituciones como estas, por supuesto que constituye un hostigamiento. Sabemos que es una investigación previa y que el proceso jurídico, conforme a la ley y su reglamento en materia electoral, le dan cabida y le dan entrada y le van a dar instancia al tribunal.
Sin embargo, pues sí es importante que estemos pendientes, que no dejemos solas a las compañeras, que no nos quedemos calladas, porque pues pareciera que es lo que se busca, ¿no? Es la incomodidad. Muchas gracias. Eh, ¿qué es lo que, cuál es la queja, qué argumenta Nicolino Canjiamilla, en cuanto a esta denuncia que interpone? ¿Cuál es su argumento? ¿Qué es para él lo que se le está denostando o no sé, bueno, lo que a final de cuentas señala en esa denuncia contra Ni Una Más Hermosillo? Él hace alusión a calumnias. Él utiliza, bueno, de hecho la institución hace una alusión específica a que se trata de calumnias e incluso solicita que se presenten documentales para comprobar lo que se dice en las redes sociales de la colectiva, aún sabiendo que son casos públicos, que son de conocimiento de la sociedad en general. Sin embargo, pues obviamente las documentales que nos solicita o que se llegan a solicitar a las compañeras, como las carpetas y más, pues siguen en curso, son documentaciones que no podríamos tener a la mano, pero el término que se utiliza es que él se está sintiendo acusado por calumnias. Hay una imagen donde ellas publican en su red social, me parece que es Instagram, es esta imagen que estamos viendo a pantalla, que dice Ni Una Más Hermosillo y dice, nos borraron la publicación, pero no pueden borrar la verdad. Nicolino Canjiamilla es un corrupto y un cómplice de la impunidad. ¿Qué publicaciones les borraron y quién les borraron? O sea, ¿qué red fue me imagino que la red social o las redes sociales a las que se refieren que les bajaron la publicación, pues fue desde la misma pues, administración de las redes sociales, supongo, ¿no? Por también supongo alguna queja de esta persona, de Nicolino, ¿no? Fíjate que jurídicamente el proceso inicia hasta la notificación que hace el Instituto Nacional Electoral. De manera previa, es difícil tener conocimiento respecto a por qué estaba una publicación y al otro día no la podemos verificar en las redes. No podríamos atrevernos ahí, sí, sin conocimiento de causa alguna, a afirmar que alguna persona en específico sabemos que estaba la publicación, posteriormente las compañeras se dan cuenta de que ya no existe. Sin embargo, no podemos tener conocimiento ni podríamos hacer una acusación sin fundamento porque también conocemos muchas de las compañeras que estamos tanto en colectivos como en asociaciones como es el observatorio, pues somos profesionistas, tenemos conocimientos, no de todo y tenemos que estarnos asesorando entre nosotras, arroparnos, acompañarnos, eh, a generar estrategias conjuntas, pero ahí sí te podría decir que en el tema de las redes no lo sabemos, por eso es que se replica la publicación. Jurídicamente el proceso legal o el hostigamiento al que nosotras nos referimos es hasta que el INE notifica de manera personal a una de las compañeras. El INE aún no dicta ninguna medida cautelar contra este colectivo o está el proceso apenas de investigación. Pero entiendo que se dictan, ¿no? Medidas cautelares pues, mientras está el proceso de investigación. Si ya dictaron algunas medidas cautelares, ¿de qué tipo fueron? No han dictado ninguna medida cautelar. Fíjate que ha sido el requerimiento de información también en un término apegado a su ley y reglamento de investigación. Eso sí te lo puedo yo asegurar porque nos dan únicamente 3 días para que se entregue información y en caso de que no se cumpla, sí da lugar a un apercibimiento que puede ser desde una amonestación pública, privada o bien una multa, pero hasta el momento no han dictado ninguna medida cautelar. Ok, muy bien. Solamente entonces fue una notificación hasta el momento lo que ha recibido el colectivo o es de manera dirigida personal a alguna de sus integrantes. Fue a una compañera en específico, fue a una compañera de manera particular a quien se le requirió cierto tipo de información
a manera de comprobar el dicho. Incluso, pues ni siquiera tiene certeza de quién realiza la publicación en las redes. Es lo que yo te comentaba hace un rato. A ella de manera dirigida le solicitan que presente información de la publicación cuando no tienen ni siquiera el conocimiento de que realmente haya sido ella. Es un colectivo. Los colectivos son integrados por muchas personas. Ni siquiera la ley general de acceso que pudiera hablar de personas defensoras de derechos humanos o instrumentos internacionales nos obliga incluso a estar conformadas, ¿no? Y es por eso que los colectivos, como es que se le explica al INE, pues están integradas por mujeres o están integrados por mujeres que de manera colectiva e independiente, pues trabajan en esta defensa de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres en diversas ramas. Entonces es complicado poder saber que una sola persona es dirigente, no existe como tal, ¿no? Bien, bajo tu consideración como abogada, conocedora de las leyes, sobre todo de esta índole, ¿cómo debería de actuar el INE? ¿Qué debería de tomar en consideración ante esta denuncia? El INE debería de tomar en consideración los antecedentes que se están poniendo sobre la mesa y sobre la opinión pública. El INE es lo que debería de tener que si algo se ha estado inobservando, entendemos, esto es un procedimiento que es la primera vez que va a ocurrir en el país, la elección de jueces, de magistrados, del Poder Judicial estructurado en la generalidad. Entendemos que eso puede haber sido la razón por la cual es complicado estar pendientes de los antecedentes de todas las personas, pero si la denuncia pública que hacemos las mujeres respecto a estas personas debería tomarse en consideración para poder seguir esta investigación, para poder saber realmente las personas que están siendo candidatas que sean las idóneas y no utilizar esta información para criminalizar a las compañeras, porque es una criminalización desde el punto de vista que lo quieras ver, porque solamente fue un comunicado en el que se está expresando preocupación, en el que se está dando a la opinión pública las personas que están siendo candidatas. Entonces el INE tendría que ver que esta información que se está poniendo a la mesa, a la opinión, en los medios, si en algún momento no la tuvo o no la tiene en consideración, tendría que tomarla en consideración para estas personas candidatas. Están empezando las campañas, las personas están empezando a darse a conocer, entonces yo creo que es la oportunidad de que salgan a la luz este tipo de cosas que probablemente no se han tenido oportunidad de verificar, ¿no? Es una oportunidad para verificar los antecedentes de quienes están como personas candidatas y no la oportunidad de hacer una persecución o de hacer una criminalización. Un personaje así, un aspirante a ser magistrado, con estos antecedentes bajo investigación por pues suceso tan lamentable, tendría que tener, o el INE ya debió haber tomado alguna medida de decirle, señor, usted no puede participar porque pues está bajo investigación sobre esto, que es algo sumamente grave, o simplemente, no sé, la ley que regula este proceso electoral para aspirantes a cargos en el Poder Judicial no lo contempla, o qué nos dice sobre el reglamento, digo, el reglamento qué nos dice sobre este tipo de temas, o no hay nada. Mira, en realidad, en específico, las colectivas, las feministas, no sé si tú conoces un poco de la ley 3 de 3 que habla sobre las personas que han tenido antecedentes y que no se permite que sigan en cargos públicos. Desafortunadamente no ha sido homologada y no está todavía contemplada en todas las entidades. Entonces, creo que es una oportunidad para tomarla como un ejemplo. Sin embargo, no tenemos la normatividad a nivel federal, a nivel general, para poder aplicarla en todas las entidades. Entonces, aquí en la Ciudad de México ha sido un logro incluso de mujeres feministas el que existe esta ley 3 de 3 de ningún agresor más al poder. Sabemos incluso lo que acaba de ocurrir el fin de semana acá en la Ciudad de México, amparadas a esta ley. Sin embargo, no está todavía regularizado este tipo de situación en todas las entidades ARO.
Acá en Sonora entonces, por lo visto, no está entonces homologado, no está regularizado. Así es, no, todavía no hay regularización en Sonora. Y esta persona, Nicolino Canjiamilla, entonces sí seguro que ya va a aparecer en una boleta, está en el listado de candidatos, ya es un hecho esto. Seguramente sí va a estar ya, porque no sé, el INE tiene determinado tiempo para resolver, para poder integrar el expediente y someterlo lo dijo apenas la vocal ejecutiva, me parece que se expresó en ese sentido, que tiene que seguir el procedimiento, pero si su procedimiento no da lugar a ninguna responsabilidad a consideración de la autoridad, pues muy seguramente va a aparecer en una boleta, ¿no? Muy bien. Ahora, para ir finalizando, Guadalupe, quisiera volver hacia atrás desde o para, a lo mejor hay gente que nos está escuchando y que no está muy familiarizado con el tema, que quede bien claro el por qué este personaje, este aspirante a magistrado, eh, preocupa que esté ahí las boletas. Y me gustaría que nos explicaras desde esta perspectiva de género y también de lo legal o jurídico, toda la serie sé que diste ahorita así un resumen muy rápido, ¿no? De lo que sucedió en el Cerezo, cómo pierde la vida Paula Yoset. Pero quisiera que nos dejaras bien claro toda la serie de violaciones a los reglamentos, las cosas, voy a poner entre comillas, inexplicables de cómo hay evidencia perdida, entre comillas también, y por qué lo grave de todo esto, qué es lo que sucedió, pues ya hace, creo que ya hace un año, ¿no? De estos hechos, de estas, eh, ¿qué es lo que pasa ahí en el Cerezo uno de Hermosillo? Ok, Aaron, solo me gustaría precisarte un poquito en relación con mi intervención anterior de la legislación en el estado de Sonora. Fíjate que eh, me quedé pensando un poco más en el tema porque lo cual podría ser la defensa jurídica, el que no existe. Recordemos que con este sistema de justicia penal acusatorio, todas las personas somos inocentes hasta que no exista una sentencia definitiva. Y en este caso, pues, si hay un proceso de investigación, pues creo que esa podría ser una de las defensas en las cuales podrían estar incluso no solo uno, sino varias personas candidatas, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta que no habría como manera de tener un antecedente en firme. Respecto a lo que tú me comentas del cerezo, fíjate que hay irregularidades desde la comunicación que tiene Paula con una persona que está internada, ¿no? Porque ella tiene la comunicación con una persona que está en calidad de interno, ¿no? Posterior a ello, ella indica, no puedo entrar a una visita, no puedo entrar a verte porque no tengo identificación, porque ella, su pasaporte no estaba vigente, no había renovado su INE, y sin embargo, pues bueno, lo que comenta la mamá de la víctima, que es quien ha estado pues en esta lucha, es que ella incluso le dice que sí va a acudir a visitarlo porque él ya tiene una visita arreglada, consensuada, que ella nada más haga determinadas acciones y va a poder ingresar. Entra bajo el concepto de visita conyugal. Las visitas conyugales, pues bueno, si imaginas si a las personas de una manera regular y con vínculo comprobado es difícil que ingresen a una vista conyugal porque se tiene que dar en algunas, de acuerdo con algunas normas, incluso vista a comités técnicos, ¿no? A una serie de requisitos que parecieran revisorios porque algunos van hasta tienen que presentar en ocasiones exámenes hasta de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Exámenes de que sean negativos todos. Una serie de requisitos que marcan las leyes. ¿Cómo es posible que ella entra a una visita sin ningún tipo de requisito, insisto, desde el más básico como una identificación, ¿no? Posterior a esto, la relatoría marca que ella empieza a tener un problema para respirar,
no hay manera de brindarle como auxilios porque entiendo que las personas que estaban capacitadas para ello o no estaban en turno, porque además el horario en el que ella ingresa también es irregular, ¿no? Ella ingresa en un horario y con un permiso totalmente fuera de norma. No hay persona que le dé los auxilios, la trasladan, tampoco pues recibe este tipo de ayuda. Hay cosas que se pierden y que probablemente pues ya no los vamos a saber, como el tema que tú bien tocas de la ropa, ¿no? Del celular. Prácticamente cuando a la mamá le notifican y ella acude, es casi casi de aquí está la hija, pasó esto, no tenemos más detalles y pum, tiene que cremar el cuerpo en tanto tiempo, ¿no? Eso está haciendo también que sea muy complejo incluso la repetición de algunos exámenes. Eh, la mamá, como lo ha narrado, solamente le muestran incluso al principio fotos que ella logra identificar así a su hija, sin embargo es posteriormente que le permiten acceder a ella. Es como en resumen este tipo de irregularidades más lo que ha venido después, ¿no? Esto es el hecho, lo que sucede hasta que ella se entera, más lo que ha venido después en esta lucha por la justicia, por no querer integrar incluso una carpeta de investigación con un tema de feminicidio cuando nuestros códigos, nuestras normas lo permiten, sin embargo, no está aún reclasificado, sigue siendo un homicidio, no se han citado, la familia ha hecho lo posible por hacer llegar información de una manera coadyuvante, pero digo, hasta que la comisión expidió la recomendación, que en realidad la recomendación es investigar con exhaustividad. La comisión, ya hay la recomendación de hecho es pública, y hay una versión pública en la página de internet de la Comisión del Estado, es muy textual en investigación con exhaustividad y deslindar responsabilidades por parte de las personas servidoras públicas, los protocolos que se siguieron, que se le tenga comunicación con la familia, ¿no? Pero pues sigue todavía en proceso, no ha habido eh, ni una pronunciación de las autoridades respecto a la recomendación y la carpeta pues sigue todavía su curso de investigación. Bueno, lamentable. Sí, yo hará cosa de 2, 3 semanas en otro programa en la radio, con mi compañera Cintia García, entrevistamos a Briseida Arizona, la madre de Paula Yoset, y bueno, pues sí señalaba esto que, bueno, ella ahora piensa que a final de cuentas, pues le piden la renuncia a Nicolino Canjiamilla, pero pues porque iba a ir de candidato a magistrado. Es lo que ella en estos momentos cree, ¿no? En un principio, cuando le piden la renuncia, que él sabe, pues dijo, bueno, hay algo aquí, por lo menos ya empezamos a avanzar, pero luego ahora viene pues la suspicacia de que haya sido más bien pues hasta para favorecerlo, ¿no? Con esta candidatura. Dado a que, como bien dices, pues no le dan respuesta, no tiene respuesta de de la fiscalía, de ninguna autoridad, ¿no? Entonces, eh, luego, pues bueno, por eso nace esta suspicacia, ¿no? De su parte. Y bueno, pues no sé qué más podríamos, si quisieras agregar algo más, Guadalupe Cruz, enfatizar quizás la criminalización que dices que después de parte de autoridades, pues endilgan, ¿no? A colectivos como de Ni Una Más Hermosillo, y habrá otros, ¿no? Que sucede lo mismo con esto, pues, ¿no? La lamentable, de alguna u otra manera, criminalización a colectivos que, bueno, luchan por los derechos humanos, ¿no? Y derechos de la mujer. Así es, Aarón. Los colectivos, las organizaciones, las entidades que se organizan entre ellas, pues justo parte del trabajo es esta. Somos, insisto, personas defensoras de derechos humanos y como tal, pues no pueden criminalizar las acciones que nosotros realizamos, no pueden criminalizar que levantemos la voz
para expresarnos, para hablar de una u otra manera en búsqueda de justicia. Porque si nos quedáramos calladas, entonces, pues, ¿cuál sería parte de nuestro objetivo? ¿No? Creo que eso es lo que siempre se busca, que nos quedemos calladas. Sin embargo, es algo que hemos demostrado que no lo vamos a hacer, que vamos a estar juntas, que vamos a acompañar, que vamos a acuerpar a todas las colectivas y a todas las organizaciones que les creemos y que vamos a estar siempre en pie de lucha como compañeras desde el Observatorio Ciudadano. Hay comités de evaluación también, porque se me pasaba esto cuando estábamos hablando la parte electoral, ahora para ocupar cargos del Poder Judicial. Hay comités de evaluación que se supone que, pues bueno, es un filtro en cuanto a, bueno, ver el nivel de cada aspirante, pero tendrían que ser tomados en cuenta este tipo también de antecedentes, ¿no, Guadalupe? O nada más es enfocarse al nivel y las capacidades de los aspirantes. Sí, por supuesto que se tendrían que tomar en cuenta. Fíjate que eh, incluso, pues así es como se inician los grandes cambios o las grandes transformaciones en la norma, ¿no? Pudiera ser, o sea, pensando incluso en un futuro, en una modificación, en una propuesta, en una reforma, en que este tipo de casos sean tomados en cuenta, sean vistos, no nada más pues la institución en la que estás, en la que estudiaste, los logros que hiciste, sino también poder poner a la luz si en algún momento hubo algún tema, sobre todo que tenga que ver con derechos humanos de las mujeres, ¿no? Insisto, en que hayan podido o no resolver, porque mira, ¿qué pasaría si este caso hubiera sido visto con esta perspectiva de género, este caso de Paula, y hubiera dado al día de hoy más resultados, aun con todo y la renuncia de él como autoridad? ¿Consideramos que seguiría siendo un mal antecedente o sería un buen antecedente el que él haya dado todas las facilidades para la investigación del caso de Paula, que hayamos visto resultados, que lo hubiéramos visto integrado en la investigación, apoyando a la familia? Considero que tenía el cargo suficiente para poderlo haber realizado. Entonces, fue omisión. Parte de nuestro comunicado que ponemos en el observatorio es no nada más por acción, sino también por omisiones. Cometemos o cometen las personas servidoras públicas ciertos hechos. Entonces, si él no hubiera sido omiso en su participación en la investigación, en este caso, creo que el antecedente sería distinto, ¿no? Sería que es una persona comprometida con los derechos humanos de las mujeres, comprometida con las investigaciones. Sin embargo, toda la omisión que él tuvo y que tuvo cuando fue servidor público es lo que estamos alegando, ¿no? Es lo que estamos externando en la preocupación. Él tenía un cargo desde donde se podía resolver, se podían dar facilidades, se podía dar apoyo y no se hizo. Externamos esta preocupación justo por eso, por las omisiones que pueden llegar a tener y que no sean vistas, que no sean tomadas en cuenta ni por los comités de evaluación o que sean vistas como, bueno, siguen investigación, no hay una respuesta, pero ¿por qué no revisar las atribuciones que tenían cuando eran personas servidoras públicas y si tenía o no la posibilidad de ayudar en el caso de Pablo? O sea, esas son las interrogantes que debería de tener el comité, esas son las interrogantes que tenemos nosotras y que expresamos a través de las redes porque pues es la única manera que tenemos de hacerlo. Esa sería mi Pues bueno, opinión. fíjate, tanto que se ha comentado que precisamente una de las razones de estas elecciones para que el ciudadano elija a sus propios juzgadores, pues es precisamente que se conozcan, ¿no? Que veas su trayectoria, sus antecedentes y que de ahí se tome una determinación, o sea, algo mucho más transparente a como antes se designaban dentro del mismo Poder Judicial, pues, ¿no? Como había, pues bueno, estos famosos exámenes que se hacían y bueno, pero uno a final de cuentas nunca terminaba por saber si realmente fueron las capacidades que fueron escalando los niveles hasta llegar a jueces, magistrados, ministros, en fin. Y siempre, bueno, pues se ha sabido que hay padrinazgos, ¿no? Dentro del Poder Judicial, nepotismo, en fin.
muchos favoritismos, muchas cosas, corrupción, incluso hasta la venta de respuestas para exámenes, todo esto. Entonces, el discurso de quienes crearon esta reforma para que hubiera elecciones de los juzgadores, pues uno de los argumentos que daban era esto precisamente, tener muy claro quiénes eran los que se presentaban y pedían el voto para ir a los diferentes tipos de cargos que hay dentro del Poder Judicial como juzgadores. Y estamos viendo algo aquí tan palpable, tan mediático, tan conocido, y que ahí están las irregularidades. Y hay comités de evaluadores que también era de los argumentos, que ese iba a ser un filtro muy riguroso para pues ir, válgame la redundancia, filtrando los mejores perfiles, pero de todo, ¿no? De capacidad, tanto jurídica como moral. Y bueno, aquí estamos viendo pues algo que parecería que es al revés la cosa, ¿no? O sea, se criminaliza a, a un, a un colectivo, o por lo menos se le apercibe a un colectivo que lo único que hace es poner a la vista de todo mundo los antecedentes muy recientes, perdón, de este aspirante a magistrado, ¿no? Hablamos de Nicolino Canjiamilla, y bueno, lo que viene es, pues, requerimientos para una de sus integrantes, hablo del integrante del colectivo Ni Una Más Hermosillo, y pues bueno, no sabemos qué más va a proceder después ahí, de qué manera va a proceder el INE, si va a dictar algunas medidas cautelares, o si simplemente se desecha ahí, o pues pasa directamente a que ya el Tribunal Electoral juzgue esto. Entonces, pero yo insistiría, a mí sí me parece muy lamentable y algo sumamente laxo, una manera de filtrar, de evaluar los perfiles, sumamente laxo, porque, pues, insisto, estamos viendo a alguien, sí, no es culpable, todavía no podemos señalarlo como un culpable porque tiene que juzgarlo la ley, pero también estamos viendo muchas irregularidades de cómo se está llevando a cabo esas, pues, investigaciones que ya tienen tiempo y que, insisto, ahí están las pruebas, pues muy concretas, ¿no? O sea, hay un comité, como decías tú, que es el que revisa, evalúa a quién y bajo qué circunstancias se le van a dar, le van a otorgar el permiso conyugal, ¿no? A esta persona. Y evidentemente, pues Paula Lloset no reunía estos requisitos. Entonces, este, pues desde ahí, ¿no? Y luego después las graves omisiones en cuanto a cuando Paula Lloset ya estaba, pues no sé si aún con vida o estaba inconsciente o qué pasaba, pues no había ambulancias, no había doctor, bueno, una serie de irregularidades bueno, hay una cabeza, y que esta cabeza era Nicolino Canjiamilla, que tenía la responsabilidad de tener esto en orden, y que no obstante la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí está y es muy clara. Entonces, bajo esa, lo vuelvo a repetir otra vez, por esa recomendación, a final de cuentas, los superiores, bueno, el secretario de Seguridad actual, hay que nomás recordarle al público que el sistema penitenciario estatal está adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, y el secretario de Seguridad Pública actual, que él no era quien en esos momentos ejercía el cargo de secretario de Seguridad Pública, pero ya cuando llega sí le toca la recomendación y bueno, deciden pedirle la renuncia. Y pues bajo todos esos antecedentes, todo atmósfera, pues tan negra, tan opaca, pues ahí sigue y pasa, o sea, muy ufano como candidato, pues no, y promocionándose en redes sociales. Si bien es cierto, entre comillas, tiene el cuidado de no decir, soy candidato, soy tal, pero bueno, se promociona, ya sabes, mucha simulación en esto, incluso hasta espectaculares. No sé si todavía
siga por ahí un espectacular que había montado, sí, promocionándose como un abogado de experto en amparos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cuál es la finalidad. En fin, bajo todos estos antecedentes, pues ahí está, como candidato. Y bueno, pues el argumento ese de quienes están a favor de la reforma judicial, que yo debo también de aceptarlo, ¿no? Yo soy de quienes decía, bueno, pues hay si el Poder Judicial hay una podredumbre y bueno, presentan algo nuevo que no conocemos, pues bueno, vamos a ver, pues vamos a ver si esto va a funcionar, porque ya vemos que lo otro no funciona, pues como debería de funcionar, pues bueno, vamos a esperar resultados de esto nuevo, pero de entrada estamos viendo cosas como esta que pues les pegan al traste, ¿no? El argumento de que vas a conocer mejores a tus juzgadores y vas a tener la oportunidad entonces de tú mismo como ciudadano vetarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no, nomás resulta, nomás, híjola, a ver si no, Nicolino resulta entonces ganador de la elección, de que con los votos que obtenga le den para llegar a ese cargo de magistrado. Imagínate lo lamentable que esto sería, pero bueno, pues ahí está, Guadalupe. ¿Algo más que desees agregar? No, pues al contrario, agradecerte, Aaron, el espacio, agradecerte el interés, ¿no? Porque es importante también que desde estos espacios seamos escuchadas, sea sabida nuestra versión y platiquemos sobre estos temas que creo que son importantes también que la gente los conozca justo por lo que tú dices, ¿no? O sea, esta transformación tenía también, entre otros objetivos, el que conociéramos a quienes van a estar en estos cargos. Entonces, si vamos a conocer a quienes están en estos cargos, pues vamos a conocerlos de todo a todo lo que han hecho o lo que no han hecho en diversos cargos o el servicio público. Insisto, es histórico esto, pero también nos permite tener una visión de quiénes son las personas que van a estar, sobre todo nosotras, la preocupación es pues del lado de las víctimas, quiénes van a estar en cargos que van a decidir tan importantes hacia las víctimas. Es por ello que la preocupación no puede ser menor, no puede ser menor en este tipo de casos. O sea, son cargos públicos a los que están contendiendo que van a decidir hacia las víctimas o no. Y nosotras, los casos que acompañamos tampoco son menores. O sea, no quiero imaginarme que los casos que nosotras llevamos en diversos estados pues vayan a estar cobijados por personas que tengan ese tipo de antecedentes de omisiones. Es importante visibilizarlos a todas las personas, que se den cuenta quiénes son las que van a estar. Es importante y te agradezco de nuevo, Aaron, te reitero, desde el observatorio vamos a estar apoyando, vamos a estar acuerpando, vamos a estar arropando a la colectiva en Sonora para lo que se requiera y pues bueno, a cualquier colectivo y a cualquier institución que lo desee, nosotras siempre estamos a la orden. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Guadalupe Cruz, abogada e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a seguir al pendiente y bueno, aquí estamos, cualquier cosa a la orden, si sienten la necesidad de expresar algo, dar a conocer algo por estos micrófonos, por este conducto, aquí vamos a estar siempre dispuestos a abrir el espacio, Guadalupe. Muchísimas gracias. Y lo haremos. En cuanto tengamos el seguimiento, en cuanto sepamos qué es lo que sigue, estamos en comunicación contigo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por la conexión. Esto fue La Polaca con Aaron Tapia y los esperamos mañana acá a la 1 de la tarde en estos mismos canales de YouTube y Facebook. Gracias.